Continuando con el área laboral, le damos la bienvenida a la disertante doctora contadora pública Marina Parera. Ella es docente, se especializa en impuestos y en el área de seguridad social y asesora de empresas dedicadas a diversos ramos. Es coautora de libros, realizó posgrado en Derecho Tributario y en Penal Tributario y ha coordinado y disertado numerosos cursos, conferencias y seminarios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Esto está habilitado? Bueno, buenas tardes, les agradezco mucho la invitación y bueno, ya he estado en otras oportunidades, así que es un gusto, ¿qué tal? Ver siempre a la gente de Rosario que tanto venía a Buenos Aires y podíamos de esa manera comunicarnos, intercambiar problemáticas. La verdad que es un gusto poder estar acá y aparte chocha de poder hacerlo presencial porque andábamos con ganas de vernos un poco la cara. Bueno, el tema es amplio en sí, la verdad que es hablar del costo laboral en la Argentina es como mucho, pero lo que traté de hacer es darle un enfoque panorámico, general, más allá de profundizar en algunos temas un poco puntuales y por supuesto quedando abierta la puerta para seguir investigando y que cada uno vaya por el lado donde le parece, ¿no? La verdad que es imposible hablar del costo laboral sin situarse en qué está financiando la seguridad social y los impuestos, qué es lo que financian, cuál es la contrapartida a ese gasto público. Y tampoco se puede dejar de lado la problemática laboral que existe a nivel nacional, la regulación, el marco jurídico que tenemos laboral, que también es bastante complicado, que requiere bastantes reformas, y también la vinculación de todo esto con la creación de empleo. O sea que la verdad es que es un tema enorme hablar del costo. Y nos va a costar mucho poder decir el costo para el empleador de un empleado es tanto, es mucho, es poco, si no tenemos en cuenta lo que significa para el Estado, para el propio empleador que tiene que asistir a un empleado el día de mañana, o sea, tanto desde el punto de vista de su obra social o el día que se jubile para que pueda terminar su vida dignamente. En realidad es un compromiso social mucho más amplio que pensar estrictamente en el costo económico. A eso me estoy refiriendo. Y en general decimos que la seguridad social, este costo fiscal al que primero me voy a referir, que tiene el trabajo, va a financiar ¿qué? Bueno, va a financiar a la seguridad social. También financia de alguna manera, o sea, estrictamente las cotizaciones de la seguridad social, aportes y contribuciones, van a financiar la seguridad social. Nosotros recordemos que tenemos contingencias que son la vejez, la muerte, las pensiones, la salud, la familia, que son asistidas por tres pilares diferentes. Podemos financiarlas de tres formas diferentes. El primero es el asistencialismo, que viene a ser los planes sociales, o sea, de alguna manera donde no hay ninguna correspondencia entre lo que financia el beneficiario, lo paga el beneficiario y lo que va a recibir. Después el segundo pilar es la seguridad social, donde sí hay correspondencia entre aportantes y beneficio,
Y el tercero, pero tiene un componente solidario, la seguridad social sigue teniendo un componente solidario, lo asistencial es totalmente solidario, y el tercero es el seguro comercial, donde hay total correspondencia entre el aportante y el seguro que va a recibir y no es solidario para nada. Esas son las tres formas que podemos financiar el día de mañana todas esas contingencias. Entonces, ¿qué fuente tiene la seguridad social estrictamente contributiva o semicontributiva como la conocemos? Bueno, tiene a las cotizaciones y tiene a los impuestos, básicamente, porque lo que no alcanza con las cotizaciones lo van a tener que financiar los impuestos, o sea, entre todos y seguimos con la solidaridad. ¿Sí? ¿Y esto de qué va a depender? Bueno, del contexto político, de qué prestaciones y contingencias estamos hablando, porque en lo que tiene la seguridad social que comprende demasiadas cosas diferentes, ¿no? La salud, la asignación familiar, el día de mañana la prestación de la vejez, son muchas distintas cosas. Entonces va a depender un poco con qué conviene financiar. ¿Cuál es la tendencia mundial? Bueno, la tendencia mundial es que lo que es subsidio familiar, o sea, hablaría de una asignación familiar, la asistencia médica y las pensiones pueden financiarse con rentas generales, o sea, están enfocadas, esto estoy hablando a nivel mundial, para ser financiadas de esa manera. La globalización que hoy en día tenemos en el mercado, ustedes piensen que nosotros estamos hablando de un mundo que se integra, se globaliza, estamos hablando del teletrabajo, que es algo que también se nos viene, de personas trabajando en cualquier lugar del mundo para cualquier lugar del mundo, todo por andar. Todavía no arreglamos los problemas que tenemos del trabajo presencial, imagínennos la que se nos viene con el teletrabajo, pero esta es una realidad, ejerce presión para bajar los costos laborales, o sea, el que esté globalizado es una presión para bajar los costos laborales, o sea, que sale más barato si contratar al tipo desde Uruguay, desde acá, desde allá, y eso es real. Y en realidad la composición de los costos laborales básicamente es la remuneración y después las cotizaciones de la seguridad social, aportes y contribuciones y los impuestos sobre el salario. Esos son los elementos que tenemos para ver si son mucho o son poco, ¿no? Fíjense, esta es una realidad del salario argentina, durísima de mirar. Ahí estamos comparando un sueldo mínimo y vital y móvil, la primer columna, la Argentina ahora cambia 57, pero hasta ahora es 51.200, representan $179, tomados a 2.87 al blue, pero es el valor que hay que tomar del dólar porque todo vale eso. Si yo tengo que hablar de un componente dólar que necesito comprar, lo tengo que relacionar con esto. Esa relación en el 2017 era $459. Un salario mínimo y vital y móvil, que era de 8.900 y pico, pero que tenía un dólar en el 2017 a 19, representaban $459. El promedio del salario industrial en el 2007 era 1.150. Eso es lo que ganaba una persona que trabajaba en la industria promedio en el 2017. Y las otras son las referencias con el resto de la zona, ¿no? Uruguay, ahí tenemos el salario mínimo y vital y móvil, son $463. Brasil son $308, estamos hablando del salario mínimo vital y móvil, y Chile son $391. O sea, claramente estamos por debajo, pero el promedio del salario industrial del 2017, fíjense que éramos uno de los más altos de la zona. O sea, una cosa era la realidad del 17, otra cosa muy distinta a la realidad que tenemos hoy. Yo les aclaro y quiero decirlo de entrada que todo el mundo sufre la guerra de Ucrania, porque la guerra que está en Ucrania la sufre todo el mundo y la zona nuestra toda, a todos les pasa lo mismo. Y la pandemia la tuvo todo el mundo, ¿no? Porque esto hay que siempre aclararlo porque parece que las crisis mundiales
nos afectan nada más que a los argentinos. Bueno, el financiamiento de la seguridad social, por supuesto, requiere consenso político. El nivel de las cotizaciones, o sea, qué grado, cuántos son las cotizaciones, también requiere un consenso político, porque lo que no se financia con la seguridad o con las cotizaciones de la seguridad social se va a financiar con impuestos. Entonces, la verdad que de dónde sale esto, esto hay que definirlo políticamente. Y también el nivel de las remuneraciones también tiene que ver con una decisión de alguna manera política. Pero el empleo es la clave para la financiación futura de la protección social en todas las sociedades. Esto lo dice permanentemente la OIT. O sea, el empleo formal es la salida para la seguridad social. Bueno, vamos a hablar de nuestro empleo formal. Trabajo, ¿cuál es el reto del mercado? Trabajo y creación de empleo decente, ¿no? Creación de empleo decente. Bueno, tener procesos productivos adaptados a mayores, a mujeres y jóvenes, regularización del empleo informal, hoy es del 37,8%. Cobertura y soporte para las pymes, creadoras del 70% del empleo en la Argentina. Fíjense estos números. Nosotros teníamos estos son datos del INDEC. Teníamos en el primer trimestre del 2021 1,3 millones de desocupados. Ahora tenemos 0,9, o sea, bajó la desocupación, esto lo cuentan con bombos y platillos. Ahora, ¿dónde fue el desocupado? Porque los asalariados, que eran 5.800.000, como ven en el primer trimestre del 2021, son ahora 5.900.000, o sea, hay 100.000 más de lo que bajó, que son, ¿cuántos son? Unos 800.000, 400, bueno, 400, digo 400 lo que bajó, de alguna manera 100.000 fueron. Fíjense, los asalariados informales de 2,8 se fueron a 3,6. Que tampoco sé cómo saben estrictamente este número, el INDEC, cómo lo averigua, pero quiere decir que casi todo el desocupado se fue para el lado del asalariado informal, digamos, o del informal, del empleo negro. No, esto no son monotributistas porque, digamos, esto parte de lo que publica el INDEC, donde el cuentaportista o el independiente está considerado aparte. Estos son la masa de asalariados, o sea, en relación de dependencia, informales y formales. Y estamos vinculando a los desocupados con, se supone, el empleo de relación de dependencia formal. Porque aparte casi no hubo variación en lo que es en el independiente, o sea que claramente lo que salió de desocupado está ahí sumado en empleo informal, ¿no? Es como que se ocupó informalmente. Bueno, la reducción de contribuciones, en realidad debemos decir que nunca ayudó a la creación de empleo en nuestro país. Todos estos planes, vieron que ahora hay un empleo, ahí está el empleo puente, que es para llevar, ustedes lo leyeron, ya había uno igual que acaba de terminar, porque en realidad no es novedosa la promoción. Hubo un programa que acaba de finalizaba este mes, esto es como el empalme. Es exactamente lo mismo, vos lo tenés 9 meses, a los 9 meses puede decidir irse, puede decidirse quedar, puede decidir seguir con la asignación por hijo, con el desempleo. Es la verdad que uno lo lee y dice, pero realmente estoy apostando a que este tipo trabaje 3 meses y otra vez se vaya, ¿viste? No se entiende cómo le quieren, este es el puente al trabajo, cómo lo quieren formalizar. La creación de empleo atípico tiempo determinado ayudó, pero no superó nunca el 8% del empleo total. O sea, ¿esto qué quiero decir? El empleo a tiempo determinado ha sido un aliado de la formalización de empleo, aunque sea por tiempo determinado,
pero nunca en la Argentina tuvo, quizá por miedo, quizá porque jurídicamente nunca estuvo de todo bien definido, pero el empleo por tiempo determinado demostró hacer crecer el empleo formal, pero nunca es una herramienta muy utilizada. Bueno, hacia principios del año 90, en seguridad social, el nivel de alícuotas agregadas era como de un 50% del salario bruto. A partir de entonces, más o menos de esa década y por esos tiempos, empezamos con el tema de las detracciones de contribuciones y de las disminuciones, Y esto lo llama Cetrángolo, por ejemplo, verdaderas devaluaciones fiscales que llegaron a desfinanciar, a huecar muchísimo la base en seguridad social. Y la verdad que el empleo no ha mejorado sustancialmente. Bueno, acá explica que cada vez que se incluyeron este tipo de cuestiones, la verdad que se fue perdiendo financiamiento de la seguridad social y demasiadas cuestiones, como también todas estas deducciones por trabajador que existen, que de hecho hay un proyecto presentado por la oposición, por Cornejo, para elevar los mínimos estos de 7.000 y 17.000 para algunos casos por empleado a 40.000. Y ellos hicieron un análisis que en empleados de menos de 5 personas significa una disminución del 40% de las contribuciones, esta baja de 40.000 pesos. Pero la verdad es que me parecería muy bien aplicarla para empleadores de hasta 5, pero no mucho más. No son criterios que ayuden demasiado, ¿no? La OIT, la visión de la OIT es que el asistencialismo tiene que existir. Un poco tiene que existir después de la pandemia, un poco tiene que existir por el análisis que hace de la cantidad de gente que en el mundo no tiene ninguna protección. Cuando fue la pandemia hicieron un estudio y había, no sé, millones y millones, yo no me acuerdo exactamente el número, pero era impresionante la cantidad de personas en el mundo que no tenían una protección asistencial y de niños, ¿eh? Entonces, la verdad que la OIT siempre tiene una mirada donde el asistencialismo no puede dejar de existir de alguna manera, pero claramente, lo que siempre se explica, que esto tiene que estar consensuado políticamente para cierto grupo de personas incapacitadas de trabajar o ya de cierta edad o ciertas circunstancias, y ir empalmándolos, por supuesto, con otra cosa, y vamos a ver que hay muchos análisis donde se les da una prestación, ¿no? Por ejemplo, en China, que el 90 y pico por ciento de la población tiene prestación de salud, tiene la salud asegurada, le dan la salud, no le dan otro de las asignaciones de seguridad social, pero por lo menos se le da la salud. Quiero decir, algún asistencialismo tiene que existir en un mundo donde la pobreza reina. Obviamente esto es así. Pero dice la OIT, priorizar el seguro social como mecanismo de seguridad de los ingresos e impuestos generales para las personas sin capacidad contributiva, velar por la evolución de los costos y la financiación de los sistemas de seguridad social a través de estudios actuariales y financieros para garantizar la sostenibilidad a largo plazo mediante un proceso participativo. O sea, hay dos cosas. Yo tengo que asistir para las personas de menos ingresos, lo tengo que hacer. Claro, una cosa es fomentar la vagancia, otra cosa es realmente ir a los puntos donde hay que ir y con qué hay que ir, también pidiéndole asistencia de los niños a los colegios, acompañamiento de chicos de secundario, infinidad de cosas para trabajar al que se le da alguna asistencia social, seriamente, y el resto, lógicamente, debe financiarse por la seguridad social, pero velando con procesos actuariales que cierren.
Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos un montón de cosas. Hacemos quitas, por ejemplo, impresionantes de contribuciones de seguridad social, yo qué sé, y después cuando miramos la cantidad de gente que tenemos que jubilar, le hacemos una moratoria, lo dejamos jubilarse, paga los premios 2 pesos, muchos tienen hasta 2 jubilaciones. 1/3 de los jubilados a nivel nacional que pagan tienen 2 prestaciones, están cobrando 2 beneficios. Esto obviamente hay que depurarlo, hay que verlo, y muchos de los que obtuvieron beneficios con moratorias ya tenían un beneficio. Entonces, no es que nos ponemos en los malos de la película, nada, una cosa, pero tampoco es eso, tampoco 2 beneficios. Entonces, hay que estudiar todo, hay que depurar lo que es el padrón de jubilados, hay que dar asistencia a la vejez, hay que ver a quiénes hay que asistir y hay que tratar de que el sistema sea sustentable. Con lo cual hay que ver si hay que hacer quitas de contribuciones. Bueno, ¿cuál es el desafío del contexto que tenemos en la Argentina? Bueno, tenemos un contexto de creciente informalidad, ustedes lo vieron en los datos. Lo que más creció es el empleo informal. Creció muchísimo, bajó la desocupación, pero se fue ahí. Desigualdad, pobreza y vulnerabilidad, este es un tema que indudablemente vamos a tener que enfrentar. Medidas de protección para trabajadores de la economía informal. En el mientras tanto, cuando no los tengamos a todos formalizados, si queremos que el chico del Uber o el chico del reparto de la motocicleta tenga algo, bueno, por lo menos que tenga una asistencia médica, que sería una regularización, una inclusión de la economía informal dentro de la economía formal. Facilitar la transición a la economía formal, pero no con estos proyectos del puente y todo eso. Bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer ya desde el punto de vista laboral también, como eliminación de umbrales de horas mínimas, para que, bueno, si esto se hizo en Vietnam, por ejemplo, bueno, si un empleador puede contratar 3 horas y los quiere tener formalizados, pero no puede contratarlos, le vendría bien 3 horas a la mañana, 3 horas otro a la tarde, y bueno, que pueda hacerlo, flexibilizar lo que sería la contratación de personal en horas. Bueno, esto es lo que decía, Canadá tiene cobertura de trabajadores por cuenta propia, tienen seguro de empleo, maternidad y enfermedad. Eso, tomar algunos conceptos y darle a trabajadores informales o a trabajadores con pocas horas este tipo de asistencia. Ahí menciono también a Turquía. China generalizó el seguro social contributivo para todos los que tienen capacidad de pago. O sea, todos los que tienen capacidad de pago, esto pasa en Europa también, por ejemplo en Inglaterra, todo el mundo paga lo mismo de la seguridad social, todo el mundo paga lo mismo. Pero sobre cierto poder adquisitivo es como medio obligatorio sacarse un seguro comercial. O sea, ¿qué quiere decir? El día de mañana el Estado va a asistir con fondos inclusive generales a los que no lleguen a cubrir sus necesidades, pero los que tienen mucho más van a tener que proveerse el sustento de un seguro comercial que hubieran contratado o de alquileres o de lo que hayan podido reunir. O sea, ahora en Europa, como en Europa colapsaron por los sistemas, por la pirámide de la vejez y por la realidad que hubo, colapsaron los sistemas, realmente la gente cada vez vive más y un montón de cosas. Bueno, ahora ya se tiende a que todo el mundo contribuye a la seguridad social y los que tienen poder adquisitivo se les fomenta un agregado que sería un seguro comercial o lo que sean para su sustento, ¿no? Y acá estaba lo que les decía de China, que está cubierto con seguro de salud el 96,9% de la población, más allá que nos guste o no Xi Jinping, eso lo pensó y después de unas cuantas pandemias lo va a pensar todavía mejor. Bueno. Los empleos no convencionales crecen rápidamente, eso lo sabemos, ¿no?
1.4 billones en el 2007, que es el último dato de la OIT, tenían empleos no convencionales y crece más o menos a una velocidad de 17 millones de personas por año. Hay que brindar algún tipo de esquema de seguridad social a estos trabajadores, que es difícil regularlo, pero hay que regularlo. Y los empleados informales representan 2 billones de la población mundial empleada. Miren la cantidad de informales que hay, ¿sí? Y la gran mayoría en empleos emergentes. Bueno, ¿qué son las nuevas figuras laborales que se vienen? Bueno, el crecimiento de trabajadores involucrados en plataformas digitales, contratos a corto tiempo, trabajo freelance, sujetos a contratación de último momento, lo que es on demand, cuando se necesita un trabajador que hay que incorporarlo rápidamente. On demand no es ciencia oscura, on demand hay en los campos cuando hay que levantar la cosecha, ¿no? También buen problema tenemos laboral en los campos, con las cosechas, con las que pasan de la asignación al otro. Buen lío tenemos ahí realmente, sobre todo con la FIP, que no termina de entender cómo es un temporario, un permanente temporario, no lo termina de entender, por lo menos los inspectores que yo me cruzo, pero bueno, esto es así. El empleo temporario, el tiempo parcial, agencias de contratación, empleos múltiples, el propio emprendedor, emprendimientos familiares, bueno, son todas figuras y cuestiones que se desarrollan. El otro día escuchaba a un especialista que hablaba sobre qué le gusta a la juventud, cómo visualiza la juventud el trabajo, ¿no? Y hay varias cosas que dijo que me parecen muy importantes. Primero, lo visualiza como que ya no pasa a ser su principal problema en la vida, el trabajo. No es su objetivo, no es como nuestra generación, que era el trabajo y después venía medio todo lo demás. Por eso ellos lo llaman la renuncia pasiva a los jóvenes, que te renuncian pasivamente. El tipo está ahí boyando en el trabajo, en realidad, porque no va a ser objetivo en su vida, no es lo más importante en su vida. Entonces le dedica al trabajo como el jabón Skip, que le quiere dedicar a usted a la vida al trabajo, esto. Y tienen una idea de renuncia pasiva. ¿Qué quieren del trabajo? Quieren capacitarse, quieren experiencia, y la experiencia significa me voy de un trabajo a otro, porque quiero ganar experiencia. Cuando estuve acá y ya no me dio más nada, ya lo aprendí, ya no le tengo ganas de ver la cara a este tipo, me voy. En esa filosofía de la renuncia pasiva es donde le cierra todo este esquema, ¿no? Entonces es bastante difícil ir con eso, ¿no? Es bastante difícil ir con eso. Por eso ellos buscan distintas modalidades, ¿sí? Entonces, lo que hay que innovar, y otro desafío que tenemos laboralmente, es el tema de la educación y la capacitación. Que esto se nos va a venir, y se nos va a venir cada día más. Y cuando nosotros, los que somos profesores universitarios, como muchos de acá, y sabemos cómo es este tema, yo ya en una jornada justamente hablaba con un colega de ustedes que subió hace un ratito, que estuvimos compartiendo unas jornadas de enseñanza en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Yo ya pido en la UBA, por lo menos como materia de mi materia, pido que incorporen, ya lo hizo Ditela, una materia en las primeras veces, los primeros niveles de los alumnos, de comprensión de texto, una de comprensión de texto y otra de oratoria. Comprensión de texto y oratoria. Y lo pido que lo pongan en los primeros momentos de la carrera, ¿no? Porque no comprenden texto. Primero casi no leen, pero no estoy hablando leer libro tipo Borges. No leen ni la pregunta del examen. O sea, casi no leen, ellos escanean
Entonces nunca entienden porque no leen, no saben leer con interpretación y no estoy hablando de textos larguísimos, y ni hablar del texto que uno les dio, la interpretación que saquen del texto. Entonces, la verdad que va a haber que innovar y va a haber que innovar mucho porque lo que pasa es que cuando se quiere contratar, no estoy hablando de profesionales, pero el resto pasa que ha sido público, que una empresa quiso contratar y ninguno estaba capacitado para el puesto. O sea, también hasta el que tiene secundaria posiblemente no esté capacitado. Entonces, innovar en materia de enseñanza hay algo que se llama, que es muy nuevo, upskillings y reskillings, que en realidad quiere decir cuando le quiero subir a alguien la categoría de enseñanza, sería el up, y reskillings cuando quiero irlo ayornando, capacitándose en el lugar que está. Va a haber que invertir como empresarios, y si lo quieren dentro del costo laboral, en la capacitación, porque se nos viene peor cuando uno ve que, o oye que acá en Rosario están de paro 3 días y 3 días la semana pasada y 3 días estarán la que vienen, y lo mismo pasa en Buenos Aires, y la realidad es que la capacitación va a ser central. Formación basada en proyecto, tutores a distancias, uso de tecnología para usar procesos pedagógicos. Invertir en personas, la OIT dice que esto es fundamental y también dice que hay un análisis de hacia dónde va la innovación. ¿Qué es innovar? ¿Qué es trabajo de innovación? ¿Qué es trabajo de avanzada? Y esto tiene que ver con qué es el trabajo elegido en realidad por los gobiernos, porque los gobiernos, cuando invierten en un lugar, y de hecho, por ejemplo, hubo en el anterior gobierno alguna idea de invertir mucho en litio y que se invirtiera en nuevas tecnologías, en ese sentido, cuando lo que fue Vaca Muerta o infinidad de cosas. Cuando tenemos un gobierno que invierte y va para algún lado determinado, eso mueve a la ciencia, mueve a que la gente se especialice en eso, mueve a que alguien, bueno, y esto todo tiene que ver, por eso le digo que también hay decisiones políticas atrás, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces la educación es el pilar del empleo decente, pero por ahí no tiene que ser educación, hay que aprender a resolver problemas, y en las fábricas muchas veces los empleados con un tutorial bien hecho pueden aprender, o sea, no tenemos que hablar tampoco de educación. Hay educación regional, hay educación que, no sé, el tomate hidropónico, yo qué sé, hay que saber hacerlo, hay que saber sacarlo, pero por ahí no es educación que parta de la física cuántica, sino es educación en todos los niveles y para todos los oficios, ¿no? Yo participo de lo que es Fundación Cimientos, que es acompañamiento de chicos de secundario, a fundaciones que enseñan a los chicos a ser mecánicos, por ejemplo, eso es valiosísimo, chicos que sacan de la calle y les dan el oficio de mecánico. O sea, cualquier cosa es educación, ¿no? Antes la gente trabajaba esto lo dice, en la época de esto lo dice Kruger, que tiene razón, antes la gente trabajaba en campos, ahora, hoy, el resto, casi todos trabajan en servicios, entonces, bueno, también se enseñará el campo, o sea, región de campo, y si no, le podré enseñar otra cosa, ¿no? Bueno, acá decimos, el costo fiscal de las empresas versus la sostenibilidad. Bueno, y acá un poco lo que decíamos, ¿no? La baja realmente no sirve de contribuciones. Ahí cuento lo que estamos con un proyecto de 40.000. Hay que tener una coherencia jurídica. Las pymes han sido perseguidas, maltratadas por el decreto 814 de una manera, este tema de los 48 millones. El que no lo sepa, que viva feliz. Porque no hace falta saberlo, es algo que estamos esperando que muera, faltan unos años de prescripción, va a morir, yo se lo juro, pero el que no lo sepa, que viva feliz. A mí me dio de comer décadas, pero bueno. La verdad que es una barbaridad lo que se ha hecho. Si nosotros sacamos el gasto, el dispendio de la FIP en el 814, con las 3 salas de la Cámara en contra, con fallo de la Corte en contra, con todo en contra,
y siguen con eso, realmente gente trabajando en eso, la plata que sale todo esto, porque esto es de lo que nadie habla, ¿no? Maltrato a las pymes totalmente, una cosa de loco, 48 millones, una ridiculez del año 2001. Bueno, a ver, entonces, coherencia jurídica lo fundamental. Esto es lo que decíamos, el 65% de los informales están en establecimientos hasta 5 empleados. Entonces, a este sí, dale los 40.000, dale todo lo que quieras, ahí dale. Y veamos después cómo seguimos y veamos quién lo paga. Pagará otro que ya tenga 7, tenga 8, tenga 9, tenga 10. Vamos a tener que irlo haciendo gradual, pues si no nadie va a tener 5, todos van a tener 5, pero bueno. Bueno, veremos. Mientras creemos empleo formal y la gente tenga empleo, iremos ajustando, veremos. También no necesita ser para toda la vida. El tema de las indemnizaciones. Bueno, esto ha sido otro disparate total que hemos tenido. En ningún lado del mundo no se puede despedir gente. Tenemos ahora un tipo que se dedicaba al transporte, creo que de acá, es de Santa Fe o de Rosario, uno que se dedicaba al transporte para Mercado Libre y porque echó a 3, a 4 de 30, el tipo le bloquearon la fábrica. ¿Cómo? Pues el tipo hace lo que quiere, echa a quien quiere, si no puede. No puede, no le dan los números. Todo país es libre la contratación y es el despido de personas. Cargar con una doble indemnización. Después quieren que los contraten formalmente. Es una cosa imposible. Entonces, a ver. Los costos extrasalariales, como los procesos de judicialización, también están, ¿no? Las multas, falta de coherencia en la aplicación de normas, hay que depurar y regular normativamente mejor. Bueno, también vamos a hablar de la industria del juicio ahora cuando hablemos de la 24013, ¿no? Sindicatos, llegué a un tema que me encanta, los sindicatos. Los sindicatos son necesarios, pero no como los tenemos nosotros. O sea, es una cosa, no voy a hablar que el sindicato debiera desaparecer. Hay una encuesta hecha no hace mucho que el 72% de los empresarios dicen que el sindicato serviría como entidad. Yo no voy a hablar mal, no quiero destruir al sindicato. Sí quiero destruir a todos los sindicalistas de nuestro país, hoy por hoy, que es distinto. El costo de logística en Argentina es 25% del valor del alimento. En Chile y Uruguay es del 11%. El costo de la logística significa lo que hay que pagarle el camión, lo que hay que pagarle a Moyano, lo que hay para mover, para todo, porque destruimos la red de trenes, otro temita, y todo lo traemos en camión en un país largo como un chorizo, un disparar. Entonces, bueno, otro tema es la contribución solidaria. La contribución solidaria es un invento argento mortal. Este es un dato que tienen que tener muy en cuenta. No sé si hice algo. Ah, sí, lo puse, por supuesto. Bueno, y después el manejo de las obras sociales, que tienen, que es un disparate, no debiera estar en manos de los sindicatos. Este es un tema. Ahora voy a contarles esto. La contribución solidaria es un tema muy importante. Hay un fallo de la Corte, hay fallos de Cámara también, como el segundo que menciono, pero uno que fue el leading case fue Colorín, en el año 2014. ¿Qué pasó? Colorín llegó hasta la Corte porque hay una ley que es la 24.4. El sindicato tiene dos leyes, 25.541 y 24.462. Si ustedes quieren saber del sindicato, tienen esas dos leyes, no tienen absolutamente nada más. Uno es la ley de sindicato, que los habilita a existir, es la de cobro de las afiliaciones de los sindicatos. Es una ley muy cortita, la 24.462, que los sindicatos van a tener poder de cobrar las afiliaciones, las cuotas de los afiliados, en su caso van a poder ejecutarlas judicialmente. O sea, tienen el cobro judicial de la cuota. Pero la cuota. Cuando llegó a Colorín,
le hicieron una determinación de deuda de contribuciones solidarias que no pagaba Colorín. Ustedes saben cómo es esto, el que no paga, tenemos el afiliado y después tenemos la contribución solidaria. El que no se afilió le cobro la contribución solidaria, ¿sí? Que es el mismo importe en general que la cuota. ¿Qué pasó? Le dicen a Colorín, usted debe contribución solidaria. Bueno, muy bonito, yo qué sé, yo las debo. Se empieza a analizar la defensa de Colorín, llegó a la corte porque, ¿qué dice Colorín? La ley 24462 le permite ejecutar solo la cuota sindical y no la contribución solidaria. No se puede aplicar la analogía, así que por esta ley no me pueden ejecutar la contribución solidaria. Si bien es legal que la aplique, porque está dentro de los convenios colectivos, bla, 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 no me la puede ejecutar. No me la puede cobrar con juicio ejecutivo. Si yo no se la pago, no se la pago. Cuando llega a la corte en el 2014, la corte mira esto y dice, tiene razón. Entonces lo devuelve y dice, díganme en función de qué ley lo devuelve, porque las anteriores habían sido adversas, y dice, díganme en función de qué ley las cobra. ¿Cuál es la ley para el cobro judicialmente de las contribuciones? Y lo vuelve a mandar. No les digo que le llega en el 2018 a la corte otra vez la causa. Y lo que le dicen ahí, que por analogía, o sea, todo el desarrollo hasta que llega a la corte, dice, sí, por analogía lo puede cobrar. Donde la corte en 2018 dice, perdón, yo le pregunté en base a qué ley, por analogía en base a esta ley no lo puede cobrar, y lo volvió a devolver 4 años después. Todavía no sabemos nada. Pero les cuento. Y esto mismo toma la otra causa que es un fallo del 2017. La otra falla dice, porque claro, uno cuando tiene un juicio ejecutivo de cobro, ¿cómo se defiende? Bueno, dice que se plantea, es muy interesante ese fallo porque habla sobre la falta de legitimación activa del sindicato y dice que puede ir por inhabilidad de título. Ustedes vieron cuando en un juicio ejecutivo uno tiene 5 posibilidades de plantear la queja, digamos, una es prescripción, otra es... Y hay una que es inhabilidad de título y la Corte tiene dicho que si bien es para cuestiones extrínsecas, no puede llegarse al colmo de que por inexistencia de deuda a mí me ejecuten. Entonces, se plantea, se le da validez a la inhabilidad de título en este caso, con lo cual tampoco le cobraron a este señor Eriksen, le pudo cobrar el sindicato la contribución solidaria. Este es un tema muy importante a tener porque no tiene resguardo legal lo que hacen nada de lo que hacen los sindicatos tiene resguardo legal. Pero con este tema podemos pelear la contribución solidaria. Bueno, yo no me voy a detener en cada uno, no sé cómo ando con tiempo, muy mal, ¿no? Me quedan 100 minutos, no se puedo creer. Me falta como 27. Bueno, voy rapidito ahora y después. Bueno, entonces, empezamos un poquito más tarde, ¿no? O me lo pusieron. Bueno. Entonces, mejoras al régimen contributivo de la seguridad social. Bueno, toda la legislación de fondo, por supuesto, hay que reverla. Esto que conviven normas de procedimiento de las viejas ANSES, de los institutos previsionales y de CAFEC y yo qué sé, con las normas de procedimiento, es una barbaridad, porque en algunos casos nos falta normativa y en otro caso nos sobra. El tema de prescripción, que son 10 años, todo lo que es interrupción, suspensión, la seguimos discutiendo en la justicia porque no hay una norma que lo fije. Entonces, a veces nos sobra porque tenemos 2 normas que dicen lo mismo y a veces nos falta. Y acá está todo lo que hay que ver también, la redefinición del procedimiento de determinación de deuda, la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, o sea, esta locura de que el inspector me determina la deuda, yo determiné la deuda por declaración jurada, vino el inspector, me la vuelve a determinar,
impugno, revisa la misma FIP y ya tengo que ir a la Cámara a pagar con un solver repete, esto es un disparate, esto hay que arreglarlo, esto hay que unificarlo con el procedimiento impositivo, que hagan una impugnación o determinación, después se puede ir al Tribunal Fiscal, que podés tener un tribunal específico, que es sin pago previo. El solver repete es otro tema que hay que ver, porque la verdad que es una ridiculez, porque solo el fisco vio la cuestión, él lo vio como única parte y tengo que ir a pagar, es una locura. Bueno, hay que ver el tema de las multas, esto que las multas en seguridad social son objetivas y no puedo discutir absolutamente nada, es una ridiculez también. Hay que ver el tema de los conceptos no remunerativos, porque después me pasa que los conceptos no remunerativos, todo muy bonito, pero después cuando un empleado me hace juicio, me hacen considerarlo remunerativo porque la OIT tiene dicho que todo lo que cobra un empleado es remuneración, entonces que se pongan de acuerdo si los van a dar o no los van a dar, pero no tener esta doble vía que la justicia me lo considera remunerativo y tengo que pagar la indemnización y todo, que es una locura. Tema de responsabilidad solidaria también, en seguridad social soy responsable solidario hasta el día que me muera por todos los empleados del planeta. Es más o menos así, no se rían. Bueno, esto quería hablar algo del impuesto a las ganancias, pero por supuesto lo voy a pasar porque no voy a llegar a nada. Bueno, esto que existe, ¿no? Que por ejemplo hay conceptos no remunerativos que pagan ganancias y no remunerativo no paga seguridad social. Esto es una cosa que es una locura. Tengo que estar viendo a ver dónde paga y dónde no paga. Pasa con las gratificaciones, por ejemplo, que cuando son no habituales igual en ganancia pagan. Bueno, y este es otro disparate que es la Ley Nacional de Empleo, que de Nacional de Empleo no tiene nada, lo único que hace es contribuir a la industria del juicio y al desempleo, pero acá cito una sentencia, que esta sentencia me quedó mal en la fecha, me quedó con unos 7 ahí que son barras, que es de ahora, de agosto del 2022, donde otra vez la Cámara lo que hace es morigerar todos esos, porque todos esos artículos, el 8, el 9, el 10 de la Ley Nacional de Empleo, que tienen sanciones de alguna manera indemnizatorias, donde el empleado es una fortuna con todo eso, cuando sabía que estaba en negro de acá a la China, pero el tipo se entera hoy. Y me hace ese juicio, todo eso, digamos, por el artículo 16, lo pueden morigerar muchísimo los jueces, y hoy en día tienen una tendencia a hacerlo, pues se dan cuenta que es un disparate. Bueno, esa ley tiene que cambiar. Queremos mayor seguridad en la fórmula de cálculo de indemnización del 245, que hay que vivir haciendo cursos de cómo se liquida la indemnización del 245, no solamente en el impuesto a las ganancias, sino qué parte es contributiva o no. Bueno, régimen de multa ya lo dije. Y está la conveniencia de crear estos fondos del cese laboral, que son proyectos que hay un proyecto de Senado y un proyecto de diputados. Yo la verdad que a mí no me gustan nada estos dos proyectos, pero de todas maneras puede llegar a plantearse. Establecen, son un reemplazo de todas las indemnizaciones, pero tienen medio un sesgo populista porque en realidad son para todo, no solo para los despidos, sino también para las renuncias en apariencia. Sí, no está especificado que sea para los despidos. Es como un cese laboral que yo tendría un fondo ahí que sería para cualquier circunstancia. No queda muy claro, por ejemplo, algunos, esperen, porque son dos. Lo que pasa es que ese reloj me pone muy nerviosa ahí abajo. Son dos. Esperen, este es el del Senado. El del Senado dice, el de diputados no tiene importe, pero el del Senado dice que es el 12% de la remuneración mensual durante el primer año y el 8% sobre los subsiguientes de todos los salarios brutos. Es lo que no surge si es adicional a las contribuciones que se pagan o no. Me parece que sin el Fondo Nacional de Empleo va a ser adicional, porque no tiene sino mucho sentido.
Se necesita, bueno, consenso del empleado. La verdad que no, a mí no me gustan mucho ninguno de los dos. La verdad que no me gustan mucho. Bueno, hay un análisis de qué podíamos reemplazar las indemnizaciones y por un fondo. Se puede hacer un fondo más coherente, me parece que habría que organizarlo más coherente. La redacción de estos dos proyectos que salieron ahora y que no creo que los terminen votando porque la verdad que no están votando nada, sacando otro tema no se vota nada, pero no creo que terminen saliendo. De todas maneras es un tema a rever. ¿Cómo reemplazamos el tema indemnizaciones, el laboral también? Bueno, acá les traía otro tema que era pagos al personal jerárquico, beneficios diferidos. Como para sintetizarles, les dejo el material. Todo lo que es pago como un beneficio diferido, que es para mantenimiento del personal, como stock options o otro tipo, las phantom shares y esas, el único tema es que no le doy las acciones, las restrict shares sí le doy las acciones, y stock option lo que tiene es una posibilidad de compra o no. En el momento que se le transfiere al personal, ya sea las acciones o ya sea los montos que correspondían a las acciones, esto está grabado con cuarta categoría en el impuesto a las ganancias. Hay muchos dictámenes que lo han dicho, esto está grabado, ¿no? Y también paga cargas de seguridad social en ese momento. Pero el material lo dice claramente. Con el tema de otros beneficios diferidos, como pueden ser las gratificaciones, exactamente, bueno, las gratificaciones pagan impuesto a las ganancias, en seguridad social no pagan cuando son por única vez, o todo lo que es por despido, que es por única vez, sí paga la segunda vez que lo cobra el empleado, cargas sociales en ganancias siempre. Y en el tema de las desvinculaciones, si son base para indemnizaciones, SAC, vacaciones, indemnizaciones, cuanto más frecuente sea, más los fallos aceptan, cuanto más regular, cuanto se cobre más frecuentemente, más la justicia acepta que sean base también de indemnizaciones, etc. Bueno, esto es, quiero ir a otro tema ya porque ya estoy deprimida casi, pero yo quería hablar de asignaciones internacionales de personal, expatriados, gente trabajando en la Argentina y los que se van. Les dejo, bueno, primero vuelvo para atrás, pero dejen hablarme. Vamos a concederle a la doctora Parera unos Imagínense, tengo 5. todo el teletrabajo acá. Bueno, pero esperen que tengo que volver. A mí me habían dicho 1 hora y pico, no sé, me mintieron. Bueno, les quería hablar un poquito, un minuto sobre la cuña fiscal y después vuelvo les voy a dar a elegir qué prefieren si hablamos de expatriado o hablamos de teletrabajo. Pero bueno, este es un tema importante, la cuña fiscal. ¿Para qué sirve la cuña fiscal? Bueno, la cuña fiscal, que es el porcentaje en realidad, es qué porcentaje se llevan los impuestos al salario, que los impuestos al salario son los aportes y contribuciones y el impuesto a las ganancias, sobre todo lo que paga el empleador. O sea, el empleador hoy en día, sacamos una cuenta, que esto se saca en niveles porcentuales. ¿Y para qué sirve? Para comparar con otros países. En realidad para eso sirve. Para ver qué nivel de presión tributaria tenemos sobre el salario. Para eso sirve este concepto de cuña fiscal. Pero ustedes quedan buenísimos si le dicen al cliente, tengo que ver cómo anda su cuña fiscal porque el tipo muere. Entonces, es más o menos eso. Entonces, fíjense, si tomamos en la Argentina, por ejemplo, el cálculo sería el siguiente. Tomemos 26,4 de contribuciones, la alta, la otra 24, y 17 de aportes patronales. Entonces, ganancias no inciden en el cálculo de Argentina porque cuando comparamos con el resto del mundo se toma el promedio mensual del país y nuestro promedio remunerativo mensual es tristemente 133.000 pesos, que no paga impuesto a las ganancias. Si hubiéramos visto las filminas antes que no pude dar de impuesto a las ganancias,
está en 2,80 y va en suba el mínimo que podría, 2,80 no llega a pagar, es 300 y pico lo que llegan a pagar, pero bueno, supongamos no tiene incidencia en un salario promedio. Para compararlo, esto es con cifras de otros países. Entonces, el sueldo bruto del empleador más la contribución alcanza 126. ¿Por qué? Porque el tipo tiene que pagar el 100. ¿Qué paga el empleador? El empleador paga 100, que es el sueldo bruto que le paga, que es 100% de sueldo, más 26% de contribución. Eso es lo que él paga. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se saca la cuña fiscal? Bueno, la cuña fiscal se saca de la siguiente manera. Nosotros, como no tenemos impuesto a las ganancias, lo que se pagaría de impuestos son los 26 de él más los 17 que paga el empleado de aportes. O sea que el total es 43,4. 43,4 lo tenemos que relacionar con ese 126. O sea, ¿qué porcentaje viene a representar de ese 126? Que es una regla de 3 y nos da 34,33. O sea que nuestra cuña fiscal es 34,33%. Ahora miremos lo que pasa un poco. Bueno, este es el gráfico que les explica. Ustedes van a acceder a este material, ¿no? Después. Bueno, este es el gráfico que les explica cómo se saca la cuña fiscal, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de qué se trata. Y miren, esto es interesante. Disculpen que es horrible, pero esto es lo que publica la OCDE y la verdad que no tenía cómo pasarlo de manera más decente a la filmista. Estuve tiempo, pero me quedó así. Eso es lo que me quedó. Y tampoco se puede volver a armar este gráfico porque es dificilísimo. Fíjense, eso que ven ahí, yo se los traduzco para los que no lleguen a leer muy bien, pero es muy interesante. Lo gris, de alguna manera, es lo que paga el empleado de parte seguridad social. Lo gris es lo que paga el empleado de seguridad social. Lo amarillo es lo que paga de impuesto a las ganancias. Y lo rojo es lo que paga el empleador. Entonces, esto es lo importante de ver, que es cómo se constituye en el mundo. Fíjense, el primero que en realidad tiene cero es Colombia, porque Colombia no tiene ninguna tributación sobre el sueldo. El segundo que tiene esa barrita gris es Chile, porque Chile tiene cuentas de capitalización y el único que paga es el empleado. No paga el empleador, pero no le cierra a Chile el sistema. Está comprobado que no es buen sistema y no le cierra, pero tenemos ahí segundo. El último de todo es Bélgica. Fíjense, Bélgica es 52,6, dice ahí. Bélgica es 52,6. Lo que a nosotros nos da 33, él le da 53,6. Y nosotros estamos bien en la mitad. Por la mitad, ahí van a ver, esperen, este de acá es la OCDE, es el promedio de todos los países de la OCDE. ¿Ven? Este es el promedio. Esto es lo que es impuesto a las ganancias, esto es lo que paga aporte y eso es lo que paga el empleador. ¿Ven? La composición que tiene. Acá tienen, por ejemplo, otros países, Nueva Zelanda, es todo impuesto a las ganancias, no hay aportes y contribuciones de la seguridad social. Ahí tienen todas las combinaciones que quieren en los países de la OCDE. Acá los tienen. Acá los tienen, y este es el promedio, vuelvo a decirles, de la OCDE. O sea que lo que hay que analizar es un poco la composición, con lo cual vemos que el empleado está bastante castigado, o sea, el empleado paga bastante, porque el amarillo es del empleado y el gris es del empleado, el rojo es el del empleado. O sea que la carga tributaria que tiene para el sustento, porque esto es, bueno, impuesto a las ganancias es rentas generales, pero rentas generales también contribuye, pero la verdad que lo que paga el empleado es bastante fuerte, porque nosotros cuando nosotros hablamos, y lo que se paga acá de seguridad social, bueno, nuestra presión es 33,4. Si ven, acá no estamos. La verdad que, es más, después de la pandemia, OCDE dijo que subió un poquito, había bajado con la pandemia y subió la presión tributaria sobre la tributación en este sentido. ¿Está claro? Con lo cual,
la verdad que tenemos que arreglar tantas cosas en este país. No sé si el peor tema de un empleador es lo que paga en contribuciones. Me parece que el peor tema es el destrato en todo esto, el destrato del sindicato, el destrato de la industria del juicio, el destrato de la complicación para contratar personal, el destrato de la legislación laboral, el destrato. Entonces la conclusión no es, no le echemos, lo único que hacemos es bajar la contribución. Y cada vez tenemos menos plata en ANSES, igual, bueno, no sé, hoy por eso no es mejor que vaya poca plata en ANSES, pero bueno. Porque también es de ahí a dónde va la plata. Pero bueno, tenemos demasiado problema los argentinos, ¿vieron? Es como que no nos cierra, ¿vieron que uno deja fija las variables para mover otras? Nosotros todo es muy claro, es muy difícil, tenemos que estar hilando muy fino. Entonces, yo les quiero dejar esto porque esto es lo que marca bien nuestra realidad, creo. Bueno, ¿quieren ver algo del teletrabajo o de expatriados? Marina, Expatriados. si ¿Quieren te ver? parece, para organizarnos en 5 o 10 minutitos, redondear el tema ese, así nos queda un espacio también para que los colegas puedan Sí, sí, preguntar sí. y hacer el debate. Rápidamente vemos Gracias. un poco a los expatriados, que yo en 5 minutos creo que te lo puedo dar. Bueno, acá empezamos. Acá está. Bueno, primero argentinos trabajando en el exterior. Voy a ser muy concreta si puedo ir rápido. Si un residente argentino, primero vamos a hablar un poquito del impuesto a las ganancias y después vamos a pasar a hablar en seguridad social. Si un residente argentino va a un país con convenio para evitar la doble imposición, que hay muchos países con convenio para evitar la doble imposición, pero estos son los impositivos generales, estamos hablando del impuesto a las ganancias, es necesario conocer qué tratamiento se le dará fiscalmente en el país destino. Si lo sometiera a imposición por renta mundial, deberá analizarse en el artículo 4 del convenio, que tenemos el general, para ver qué país lo va a considerar residente y cuál no. Esto vamos a tener que hacer un análisis. Si nosotros sacamos un argentino, vamos a tener que ver a qué país, y para el tema de si es renta mundial o solo le voy a tener que gravar la renta del país, o sea, solo va a estar sometido a la renta del país, va a haber que hacer un análisis con el tema de renta mundial con el otro país, ¿no? Esto es de lo peor. Ahora seguimos, es un poco más fácil. Para los casos donde el argentino trabajando en el exterior mantenga su residencia fiscal en el país, será importante solicitar el importe de los impuestos abonados en el exterior a efectos de computar el tax credit. Si el tipo se va, mantiene la residencia, le tengo que computar impuestos análogos del exterior. Para los casos donde el argentino trabajando en el exterior haya perdido la residencia fiscal, debe dejar de retenerse el impuesto a las ganancias en caso de permanecer en el payroll sobre las ganancias que califiquen como de fuente extranjera. O sea, lo que es de fuente extranjera, si perdió la residencia, no le tengo. Ahora vamos a hablar sobre esto, porque es medio ilegal si perdió la residencia tenerlo en el payroll. Vamos a ver que desde un punto de vista laboral, por territorialidad y de seguridad social, no debiera tenerlo, pero es como todo hay. Entonces, bueno, solamente le podría retener impuesto a las ganancias si le pago algo acá, porque yo no le puedo girar divisas al extranjero y a un empleado, con lo cual, no sé, pero lo pongo porque hay casos. Los gastos derivados de la asignación de personal al exterior que no representen beneficios para la empresa argentina no son deducibles del balance de la compañía, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Si yo lo expatrio, tengo que fijarme un poco eso. Si hay relación de empleo, dice inclusión en la nómina y retención de impuesto a las ganancias. O sea, son extranjeros trabajando en la Argentina esto. Si lo tengo como relación de empleo, viene un extranjero, vieron que ahora hay visas que les dan para más fácil para trabajar, lo tengo que poner en nómina y retenerle impuesto a las ganancias. Si no existe relación laboral, o sea, si viene un extranjero a trabajar y en realidad no existe relación laboral, tengo que ver qué vínculo contractual voy a tener. Hay que analizar
Si es no residente, permanece menos de 6 meses, le retengo por artículo 93, como si fuera residente en el exterior. Le hago con acrecentamiento un pago de honorarios por 93. Lo considero como un sujeto del exterior, si está menos de 6 meses. Si está menos de 5 años, porque tiene presencia permanente, tiene que hacer declaración jurada. Esto no lo tengo en nómina, ¿eh? Si lo tengo en nómina es lo otro. Podría ser considerado también un establecimiento permanente. Esto hay que ver cómo viene, si puede ser considerado que tiene una oficina, un negocio para ser considerado establecimiento permanente y que se haga la declaración jurada por tercera. Bueno, seguridad social de los expatriados. El traslado. Yo lo que puedo hacer es, si yo quiero expatriar, se va un empleado al exterior, desde el punto de vista de la seguridad social, ¿qué existe? Bueno, hay lo que puede ser por un plazo corto, porque esto está definido en la 24.241, lo podría llegar a enviar al exterior, lo dejaría en la nómina, y pagaría aportes y contribuciones acá en el país. Pero es por un tiempo determinado y esto está establecido en la ley 2441, cuando uno se va al exterior. Ahora, si se va a trabajar a una empresa, bueno, si se va definitivamente y se va a trabajar por las de él, ni hablar, le doy de baja la nómina y ya no me preocupo más. Si se va a una empresa vinculada, yo le tengo que dar de baja y el nuevo empleador y el nuevo contrato es en la otra empresa del exterior. Si renuncia, por supuesto, no se ingresan más las cargas sociales. Ojo con los encubiertos, que los hago salir y que no salieron. Esto, por supuesto, no corresponde. Y si se va por una licencia sin goce, no se ingresa cargas sociales y va a perder los años esos de aporte, por supuesto. Alternativas para no perder años de servicio. Esto pasa que hay muchos que se van y no quieren perder los años de servicio que tenían en el país. Entonces, ¿qué me piden? Por ejemplo, que los tenga en la nómina. En realidad, tenerlos en la nómina cuando a veces se dieron de baja la residencia fiscal es medio raro. Un tipo que pidió la baja en ganancia, supónganse, que tiene un poco de jerarquía y quiere que yo lo tenga en la nómina para que se pagan cargas sociales y no perder la jubilación. Es medio raro, porque por eso se dio de baja como residente. Y yo tengo un principio de territorialidad, tanto en la ley laboral, tanto en la ley de contrato laboral, como en la 24.241. Acá es territorial. O sea, lo que paga aporte y contribución es la gente que paga acá. Mismo tema voy a tener con el teletrabajo, ¿no? Si no modifican, si se me van de teletrabajo encima a otro país, ahí voy a tener graves problemas con estas contradicciones. Si existe convenio de seguridad social, puede ser que no lo pierda, porque al existir convenio de seguridad social que no rigen para cuando son menos de 12 meses, pero sí rigen para los mayores, hay toda una posibilidad de que le retengan ahí, después se le sumen. Si existe convenio al país que va, es fácil. Ahora, si no existe convenio, es lo que tengo. Aporte autónomo como voluntario. Esto es lo de menos riesgo. O sea, tenerlo en la nómina, si se dio de baja la residencia, es medio trucho. Si le pago algo, le tengo que retener ganancias o no retenerle, pero tampoco tengo ni a dónde girarle, porque yo no puedo girar dinero al exterior, con lo cual es raro. Pero algunos lo hacen. En realidad, ¿qué más me conviene a mí como empleador? Decirle, bueno, paga como autónomo voluntario. Pagar como autónomo voluntario en realidad es lo mejor. ¿Qué problema puedo tener? Bueno, que el día de mañana ANSES no me quiera reconocer los años porque se entere de mi situación. Sería muy científico por lado de ANSES, pero supónganse, si yo pagué como voluntario y me voy poniendo los años y yo tengo una posibilidad acá. Estos son los convenios internacionales. Tengo una posibilidad acá y lo estoy poniendo acá en esta filmina.
En el caso del voluntario, el decreto reglamentario no tiene requisito ni de actividad lucrativa ni de territorialidad. El decreto reglamentario del autónomo, o sea que el autónomo voluntario, al no estar vinculado a esos dos requisitos, yo podría decir que ese pago es válido para lograr el día de mañana el beneficio. Esto es como para darles una salida y sacármelo de la nómina si quieren igual seguir figurando gente que en realidad no la tengo, ¿eh? Y que en realidad no estaría del todo bien. Pero bueno, esto y con el teletrabajo, la combinación de esto va a ser complicado, tendríamos que hacer otra actualización de esto bien a fondo. Estos son temas para verlos, la verdad, bien a fondo, ¿no? El tema este con el tema de teletrabajo y se pueden combinar las dos cosas cuando se me vaya alguien al teletrabajo o cuando contrate por teletrabajo, porque esas cosas van a pasar. Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias, Mari. Bueno, brillante disertación, un placer escucharte como siempre. Nos quedaríamos horas, así que va a quedar formalmente comprometida para otras jornadas, me parece la doctora, para completarlo. Bueno, vamos a dar entonces espacio ahora a la lectura de conclusiones y propuestas de los trabajos que han sido expuestos por la mañana. Y también, bueno, las consultas que ustedes deseen hacerle tanto a los expositores de trabajo como a la doctora Parera. Podemos poner en pantalla como para refrescar las propuestas que teníamos y recomendaciones de los trabajos. Ah, con esto, con el aparatito. Ah. Perdón, ¿eh? ¿Qué enfoco? ¿Allá delante? ¿Cuál es? ¿Este? Ahí está. Bueno, vamos a leer las conclusiones y propuestas de los trabajos de los disertantes. Bueno, empezamos. Los costos laborales son una herramienta para la gestión de las empresas. Resulta necesario tener mayor certidumbre sobre su magnitud para la toma de decisiones. La legislación argentina contiene vacíos o grises, lo que favorece la aparición de los famosos costos laborales ocultos. Estos mayores costos parecerían favorecer la existencia de una economía informal, con empleo no registrado. Las principales normas laborales tienen más de 40 años. Existen muchas otras normas complementarias, así como también jurisprudencia que sienta precedentes. Se propone armonizar y actualizar la normativa laboral en un cuerpo único, lo que podría ser plasmado en un código laboral a fin de contar con legislación más clara, completa y actualizada a las nuevas realidades de las relaciones laborales. Entonces, las propuestas son, la propuesta anterior es la de elaborar un código uniforme. Y acá tenemos otras propuestas que surgieron del primer trabajo, que es 1. Escalonar las contribuciones patronales de acuerdo a la categoría PYME,
al igual que existen diferentes alícuotas en el impuesto a las ganancias. 2. Implementar un beneficio para empleadores cumplidores e incentivos para nuevos puestos laborales. 3. Permitir deducir de las contribuciones patronales los costos de capacitación del personal. 4. Eliminar la indemnización por despido o, en su defecto, adoptar un régimen similar al de la construcción, eliminando el costo por demandas laborales. Sobre el último punto de la propuesta, es lo que Marina comentó, que ahí está este proyecto del Senado, el número 1960, ingresado el 2/9, y bueno, remisión a comisiones de trabajo y previsión de Hacienda con fecha 6/9. Pero está ahí, es un proyecto, no incorporé el del diputado. Hay dos, pero no son gran cosa, pero sí, sí habría que promover Un cambio. el cambio El Senado es lo mismo que la construcción hoy en día es eso. 12% Sí, exactamente. cada año. Sí, bueno, pero la construcción es una problemática. Perdón, disculpas. Vamos a intentar utilizar los micrófonos, así nos pueden escuchar los asistentes aquí presenciales del fondo, también quienes están vía Zoom. Sí, perdón. Yo lo que decía que el del Senado, el de la construcción. Hoy en día la construcción paga un 12% el primer año y el 8% a partir del segundo año. El fondo de desempleo, digamos. Bueno, es momento entonces de las consultas. Tenemos una consulta aquí vía Zoom. Sí, tiene levantada la mano María Natalia Cabrini. No sé si se le puede habilitar el micrófono para participar. María Natalia, si querés habilitar el micrófono, ya te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos, todas, ¿cómo les va? Brillante la exposición de la doctora, espectacular, trajo datos concretos, números. Yo quería hacer, primero, hacer un cuestionamiento en base a las conclusiones. Primero, el punto 2 dice implementar un beneficio para empleadores cumplidores, eso puede ser que no exista. En realidad existe, porque se puede tramitar el crédito fiscal cuando hay capacitaciones, o sea, hay herramientas. Está bien que son muchas y es un despeplume, entenderlas, ya la doctora lo dejó en claro. Y los incentivos, los nuevos puestos laborales, hay un montón de planes que hay hoy vigentes. Entiendo que a mi entender, hacer esa propuesta, ya existen herramientas, que no sean eficientes, que sean recontra difícil de aplicar, etcétera. La doctora lo expuso mejor que yo, todos los inconvenientes que tenemos a la hora de elegir esas herramientas. Y por otro lado, poner dentro de nuestras jornadas como sugerencia que se elimine la indemnización por doble despido, me parece a mí un poco fuerte, pero bueno, es una opinión. Creo que por todo lo que expuso la doctora y por el carácter que tiene que tener lo laboral, sobre todo en lo asistencial, a mí me parece que es mucho poner eso. Creo que habría que analizarlo, habría que reverlo. Entiendo que el análisis que hace es buenísimo porque parte de decir, bueno, con todos estos fondos, con todo esto que hablamos de costo laboral, ¿qué es lo que financia y cómo se mantiene si no es para seguir financiando esos rubros? Es mi opinión. Yo creo que es un espacio técnico, nosotros debemos dar, y también creo que la doctora en su trabajo pone mejoras al régimen contributivo y hace toda un cuestionamiento a las leyes de empleo, pone muchos ítems donde pone la justicia, donde pone varias, me parece que ahí son excelentes, me parece esa propuesta, y creo que tendríamos que tener en cuenta lo que puso la expositora en el momento de que justo es una de las filminas que ella pone mejoras al régimen contributivo. Ahí tiene excelentes propuestas. Lástima no pudimos hablar de la 24013 y otras cuestiones de costo. Es mi opinión. Yo opino
que habría que reformular un poco las conclusiones y propuestas. Eso por un lado. Gracias, Natalia. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Del Río. Bueno, no, muy cortito lo mío. A ver, tenemos un proyecto en la Cámara de Senadores, un proyecto en la Cámara de Diputados, ambos susceptibles de ser mejorados o inaplicables, quizás, o que vamos a caer en los mismos inconvenientes que ya tenemos. Entonces me parece que también hay que recomendar que todas las entidades profesionales, tanto colegios de contadores, colegios de abogados, poseen profesionales que han dedicado su vida a estudiar los aspectos laborales, tributarias y previsionales. Y que lamentablemente muchas veces estos proyectos salen sin haber sido consultados o pasados a quienes conocen del tema para que le den una revisión. Entonces, volvemos siempre al mismo problema, en donde dictan normas que cuando las queremos aplicar, después no las podemos aplicar, o después sobre esa norma se dictan 40 normas más para tratar de clarificar la norma que nadie entendió. Entonces, me parece que es fundamental que tengamos un compendio de normas, que tengamos una norma única en los aspectos laborales, porque realmente yo cuando me recibí, y cortito lo hago, liquidar sueldos era sencillo, cualquiera, la parte laboral era sencillo. Hoy tenemos un karma en la profesión con todo este tema. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas realmente con distintos convenios, distintas leyes, o sea, y nada está claro. Por eso, como recomendación de las jornadas, si tenemos dos proyectos que la doctora también mencionó que no son tan buenos, bueno, antes de sacar una ley, ¿por qué no nos consultan? A mí no, porque no entiendo nada, pero a la gente que entiende, que la consulten, por favor, para tener una ley que sirva sin necesidad de explicaciones posteriores. Muchas gracias, Ana. Hay una consulta virtual, ¿no? Bien, vamos entonces al doctor Broca, por favor, si le podemos alcanzar el micrófono al doctor Silvio Broca. Hola, buenas tardes. Primero felicitar a la panelista porque mencionó muchos aspectos que muchas veces se pasan por alto, sobre todo en la parte previsional y la financiación a los sistemas de seguridad social. Respecto a los conceptos no remunerativos, no hay nada puesto directo en las conclusiones y propuestas, y me parece que una recomendación debería ser eliminar los conceptos no remunerativos. Ya se fundamentó porque en la industria del juicio de los activos, y falta aclarar que esto trae también problemas a las cajas de jubilaciones o al ANSES, porque también le hacen juicio al ANSES para incorporar esos conceptos no remunerativos que impacten en el cálculo de la jubilación. Y generalmente los jueces le dan la razón al jubilado y al trabajador. Entonces, la recomendación sería eliminar estos conceptos no remunerativos porque además socavan la recaudación del sistema previsional. La corte se expidió, en Casa Blanca, algo blanca era, no me acuerdo, hace 1000 años de esto. Pero la corte se expidió ya con que está vigente, creo que es la directriz 6 de la OIT. La corte se expidió. Y por último, respecto a las propuestas que hablan de reducir contribuciones o el beneficio para los empleadores, o sea, todo ese tipo de cosas socavan la recaudación para los sistemas de seguridad social. Yo no sé si recomendaría eso. Sí afinaría todas las normativas, bajemos la industria de los juicios, por otros lados, pero y más con lo que mostró a nivel mundial, en donde estamos en un punto intermedio, no sé si iría por reducir las contribuciones patronales o los aportes al sistema de seguridad social. Y si no, que sea muy limitado, como también decía la panelista. Bien, muchas gracias.
Vamos a escuchar un comentario y después intentamos redondear entonces las recomendaciones y propuestas con todas las sugerencias recibidas. Sí, tenemos a una participante virtual, Mayra Medina, que quisiera tomar la palabra. Mayra, si podés habilitar el micrófono. Hola, muchas gracias. No sé si se escucha bien. Yo lo que quería sumar, no sé, para la reflexión, es que no podemos seguir hablando de costos laborales y poner en la misma bolsa una gran empresa que una pequeña, una pyme local, o nosotros mismos como profesionales cuando necesitamos alguna persona que nos asista. O sea, de hecho que creo que compartimos con muchos colegas que no son grandes estudios, que realmente incorporar a una persona es un costo que a veces a nosotros, desde el punto de vista como están planteadas las leyes, nos pesa. Por eso digo que en todas las propuestas, que esto de la categoría PYME no quede solamente para un tema de contribución patronal, porque incluso hasta la relación misma con el empleado, no es lo mismo un empleado que tiene la General Motors que alguien que trabaja con vos día a día. O sea, lo mismo para sugerir eliminar la indemnización por despido, lo mismo para todas las categorías. Nosotros estamos trabajando la ley cerrada como si fuéramos multinacionales y lo que dinamiza la economía y lo que hace el entramado social son las pequeñas empresas y los empleados estos que tenemos día a día con nosotros. Yo sé que es complejo, pero me parece que tenemos que empezar a pensar en esa división. Es una sugerencia o una propuesta, no sé qué opinan mis colegas. Sí, acá lo único que yo quiero decir con respecto a esto, que sí, yo comparto el amparo a la pyme muy chiquitita, eso hay que verlo de alguna manera, pero después la persona que se tiene que jubilar, tiene que vivir dignamente como el que vive, como el que trabaja en General Motors. Entonces, esta es la visión que no tenemos que perder, porque el día de mañana va a tener que tener una jubilación esa persona. Y esa jubilación de algún lado va a salir. Entonces, por eso hablamos de los sistemas sustentables y todo. Entonces, ¿puede haber un fomento a un empleador de menos de 5? Sí, puede haberlo. Habría que ver en el medio con ese fomento, cuando yo les doy, por ejemplo, una detracción de 40.000 para no tocarles, suponete, la contribución o hacer contribuciones progresivas, como hablaba él, que posiblemente esto sea una solución, porque lo que no pague él lo va a tener que estar pagando alguien. Entonces, o algo. En la práctica Entonces, es el alto porcentaje esto de es lo economía. que hay que armarlo muy bien, o sea, que el sistema sea sustentable. O sea, lo que pueden poner es que, organizando que el sistema, siendo sustentable, establezca fomentos a los que amparan a menos o contratan a menos de 5 trabajadores o a las pymes con un determinado nivel. Eso me parece que puede servir, pero que el sistema sigue siendo sustentable, tiene que salir va a tener que salir de algún lado, ¿no? Lo que no. Bien. Perdón, acá me decía la colega que en el punto 1 falta la palabra progresivo, que se había puesto, de diferentes alícuotas progresivas. Bien. Bueno, vamos entonces con todas estas sugerencias recibidas a intentar consensuar. Diana, ¿querés hacer alguna aclaración al respecto sobre los... De las que hice, empecé a escribir. Es decir, uno fue lo que sugirió Ana, de que convocara a los consejos y colegios de profesionales para sugerir o hacer la revisión de los distintos proyectos para un código único, y tanto para con qué, hasta por el régimen de indemnización, es decir, no solamente por una cuestión laboral, sino también por el régimen de indemnización, hacer una revisión. Es decir, no llegar a una ley antes de una revisión o sugerencia de los distintos colegios, porque son los que vamos a tener que colaborar con el empresario y ayudarlo, ¿no?
Bueno, después no sé cómo redactar, pero la idea es eliminar los conceptos no remunerativos. Pero hay un decreto 633 y yo no me acuerdo, que no, pero bueno, el ministerio igual homologa todos los aumentos y por último de la homologación está comentando de que se respete el artículo 103 de los beneficios, bueno, pero no hace nada y lo siguen homologando, ¿no? Pero bueno. En realidad lo que ponen es, le homologan el convenio, pero ponen en los considerandos que dejan la excepción que tiene conceptos no remunerativos y que es vulneratorio lo hacen así. Entonces, cuando viene cuando viene la FIP, en base a eso, te lo... Yo lo que quería opinar es que a mí me parece que lo fundamental de todo esto es el trabajo informal. Y mucho depende acá la parte sindical. Yo vivo en una localidad de 6.000 habitantes. Hay varias fábricas de calzado en donde hay las pymes, muchas de ellas, tiene todo el personal realmente perfecto. Hay otras que son NN, no existen ni para la municipalidad, ni para la provincia, ni para la nación, ni tampoco tiene inscripto un empleado. Entonces se crea una competencia tremenda. Yo les puedo decir que en la zona el 50% de los empleados son informales. Es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? A través de los sindicatos que defiendan más al trabajador y que digan, no, tenemos que incluirlos. Incluso a veces los sindicatos, ¿qué hacen? Les dice al fabricante o a la pyme, no importa, anótalo, pero anótalo por 4 horas. ¿Te das cuenta? Y trabaja 10, 12 horas. Entonces tenemos que terminar con toda esa corrupción que viene ya de hace años. Gracias. Muchas gracias, Teresita. Acá tenemos otro comentario, el doctor Juan Carlos Serra. Bueno, en primer lugar yo opino vamos a empezar por las conclusiones. Si nos basamos y hacemos todo una gran conclusión sobre modificar, agrandar, achicar, la discusión que ustedes crean sobre los aportes o las contribuciones, y tenemos la misma, o demostraremos la misma imaginación que los políticos que la tratan de arreglar, o sea, ninguna. Sí, porque el problema no está ahí, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo está en todas las otras cosas que vienen atrás del trabajador. Y yo le pregunto que cada uno se ponga y tome conciencia si el cliente le pregunta, mira, necesito 1, 2, 3 empleados. ¿Los tomo? Bueno, que se pongan la conciencia a ver si no hace todo una cuestión para ver si los puede tomar, no los puede tomar, tratando de que no los tome. Es decir, ¿por qué? Porque no está tomando 3 empleados. Con esos 3 empleados va a tener más problemas que si tuviera 3 hijos. Es decir, que ya serían muchos, ¿no es cierto? Bueno, acá está potenciado. Con lo que dice Teresita, por ejemplo, sobre el trabajo en negro, o lo que dijeron sobre, digamos, los conceptos no remunerativos. A ver, habló de corrupción. Y yo diría que más que corrupción, a ese dueño de esa fábrica de zapatos, a quien sea, le tendríamos que prohibir escuchar la radio y ver televisión. Es la única forma, porque si no lo va a escuchar al secretario general del gremio de, por ejemplo, la Municipalidad de Rosario, diciendo que más que el sueldo, a él en este momento le está importando que se arregle lo de los trabajadores en negro. ¿Por qué? Porque en todos los niveles el Estado tiene trabajadores en negro. Es decir, en todos los niveles, incluso lo llegó a tener la misma entidad que lo controlaba y lo llegó a tener en algún momento la FIP,
tenía monotributista. Yo le pregunto qué pasa si van a una empresa y le encuentran 3, 4 monotributistas trabajando y facturando. ¿Qué dijeron ahora? Incorporamos, no sé, 119.000, ya los 1.000, ¿no es cierto? Empleados nuevos, que no son nuevos porque ya venían facturando desde hace mucho. ¿Cómo venían facturando? ¿Cómo venían facturando? Eran monotributistas, estaban totalmente ilegales. Y entonces vamos, al que hace la ilegalidad, va a venir a controlar al otro que hace la misma ilegalidad. Es decir, estamos en un problema muy grave y serio. Entonces, no lo encaremos poniendo énfasis pura y exclusivamente, porque si bajamos 1 o 2 puntos, ¿ustedes creen que se va a solucionar el problema laboral? Por favor, es mucho más profundo, mucho más profundo. Algunos dicen, no, doble indemnización, no, sí, ¿qué análisis hicimos? Eso requiere análisis muy profundos, pero muy profundo. Requiere todo un análisis, a ver si en 30 o 40 años, pues esto no se soluciona, podemos solucionar el tema de jubilación teniendo una caja autónoma independiente, porque nosotros tenemos caja propia, los contadores de Rosario. A ver, piensen que si hubiera pasado, si entonces el Consejo dice, no, mira, vamos a tirar acá becas con la plata de la caja de jubilación, vamos a pagar aquello otro con la caja de jubilación. ¿Qué hubiera pasado? No tendríamos caja de jubilación. Lo mismo que pasó con el Estado, no existe. Es decir, si está dentro de rentas generales, va y viene la plata. Entonces, mientras nosotros nos tenemos que poner, en cuanto a decir si vamos a, qué sé yo, que nos consulten o no, y qué sé yo, si quieren consultar, que consulten, pero ¿qué tenemos? ¿Qué base tenemos? A ver, si cada diputado y cada senador tiene 10, 15, bueno, no se sabe cuánto porque muchos son falsos, pero vamos a suponer que tenga reales 6, 7 asesores. Algunos son contadores también. ¿O creemos que estamos afuera de todo este problema y que todos los otros tienen la culpa y ningún contador tiene la culpa? Es decir, como conclusión, yo pido que se haga hincapié en la unificación y en y lograr que el Estado, ya sé que es mucho pedir, pero que el Estado sea ejemplar. Es decir, que se parte de la ejemplaridad del Estado. Es decir, no, esperen, no estoy pidiendo cosas imposibles, hablo nada más que de lo laboral. No me pidan más de lo posible, hablo nada más que de lo laboral. Sí, y en cuanto a las conclusiones, yo no estaría de acuerdo en que se toque el tema de aporte y contribuciones. Bien, entonces ya finalizando, estamos con el tiempo al rojo vivo. Receptamos entonces las sugerencias del doctor Ser. Necesito cambio de graduación en las lentes de contacto. Le podemos dar breve, Alberto. Perdón, doctor Leoni. Bien. Con respecto a lo que planteó Ana, estoy de acuerdo. Tiene que mandarle a los colegios, a los consejos, los proyectos. Después, que nos den bolilla o no es otro tema, pero en principio creo que tenemos que opinar sobre ese tipo de cuestiones. En segundo lugar, lo que planteó Silvio me parece que pasó de largo y está vinculado con el punto 1 y 2. Están hablando de bajar las contribuciones patronales, de implementar sistemas de beneficio. Bueno, a ver, si quieren hacer un escalonamiento, ¿por qué no eliminan todas las aportes y contribuciones hasta 5 trabajadores y que cada trabajador se las arregle por su cuenta si quiere hacer aporte jubilatorio? Ahora, que no vengan después un gobierno a regalarle la jubilación o a darle una jubilación graciosa como está sucediendo hace ya algunos años. Y finalmente con el tema de eliminar indemnización, no sé cómo se llama esta chica, Natalia creo que es, por lo que estoy leyendo, dijo eliminar la doble indemnización. Ahí dice eliminar la indemnización, no la doble, la indemnización. Y en eso estoy de acuerdo, eliminar
toda la indemnización, no solo la doble. La doble es un invento circunstancial, temporario. Ahí están hablando de eliminar la indemnización. Y ahí nos podríamos acoplar a otro sistema un poco más Ahí un progresivo. poco lo que recogíamos era, no, a lo mejor eliminación, esto de reemplazo a la luz de los proyectos. Bueno, que perfecto, con tenemos un y del reemplazo. pasado, perdón, con esto de las consultas, también solicitar las consultas Con un reemplazo. profesionales para trabajar en este proyecto. Pero yo digo, tenemos que basarnos en las propuestas que están ahí. Sobre las propuestas. Y si le empezamos a agregar cosas, no. Y en esa propuesta estoy de acuerdo, eliminar la indemnización buscándole un régimen tipo construcción. Bueno, reemplazar o modificar el colega allí. Bueno. No se escucha ahí atrás. Perdón, disculpen, ya estamos entonces en tiempo. Necesitamos cerrar el panel. No, allá había un chico hablando, pero que no se escuchaba. Reafirmaba que lo que nos referíamos era el reemplazo o modificación del artículo 245 y no la eliminación, eso era lo que el colega comentaba. Bien, con todo esto entonces serán elaboradas las propuestas que luego tendrán a disposición reformuladas. Agradecemos profundamente a los expositores de trabajo, doctores Avalis, Librich y Abdelmalek, y a la disertante doctora Marina Parera. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este panel de costos laborales. Los vamos a invitar a todos ahora a un break y en 20 minutitos les pedimos regresar a la sala. Muchas gracias.